bendecidos por Dios y abrazados por la Virgen María. Gloria al Señor. Qué alegría poder compartir con ustedes en esta mañana un mensaje de Dios, porque es Dios quien viene a hablarle a través de cada uno de sus instrumentos que ya ha utilizado y nos han hablado de parte de Él, ¿verdad? Pensaba esta madrugada cuando me despertó el Señor y oraba en esa lluvia maravillosa que el Señor nos regaló, ¿verdad? Y el Señor me mostraba que así como esa lluvia cayó sobre el Táchira, así son las bendiciones que están cayendo sobre cada uno de ustedes. ¿Lo creen? Amén, entonces, así es. Dios siempre viene a bendecirnos. Dios viene a mostrarnos. Nos ha dado muchos regalos el Señor, ¿verdad? Vamos a tratar de recopilar un poquito porque es bueno que podamos repetir. Jesús en su palabra siempre le repetía a los discípulos porque a veces andamos como muy distraídos y se nos olvidan las cosas, o entonces el Señor también le enseñaba a sus discípulos y repetía y repetía. Anoche nos hablaban de qué, mis hermanos, del amor de Dios, ¿verdad? Ese amor grande, incondicional, ese amor eterno por cada uno de nosotros, ese amor que no pone condiciones. Y una cosa que me llamaba mucho la atención del instrumento que el Señor tocó, que es mi hermana Marilyn, que decía que nos ama con un amor apasionado, ¿verdad? Un amor apasionado. Ese amor también se renueva cada día, dice su palabra, cada día se renueva su amor por nosotros, es decir, que ya el Señor está renovando en nosotros ese amor que Él nos tiene. ¿Lo creen o no lo creen? Así es, gloria al Señor por su amor. Pero también nos acaban de hablar algo que está muy fresquito en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra hermana, que se paró este rato aquí, nuestra hermana Coro, nos hablaba de qué. A ver, ¿qué les quedó? Es importante que nosotros nos quede la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que toca nuestro corazón y que podamos saber si el mensaje de Dios lo entendemos. A veces cuesta entender, pero con la ayuda de Dios, Dios viene y nos da su gracia para poder entender su palabra y para poder entender el mensaje que quiere decirnos en cada momento a nuestras vidas. A ver, hermanos, ¿qué nos dijo nuestra hermana Coromoto? ¿Qué les quedó? Ajá, nos habló de algo que no nos deja experimentar ese amor todo el tiempo. Si Dios nos ama siempre, si Dios, su amor es grande, incondicional y se renueva cada día, hay algo que no nos deja experimentar el amor de Dios, y eso es el pecado. Todos somos pecadores, ¿verdad? Y eso obstaculiza que no podamos experimentar todo el tiempo ese amor grande y misericordioso de Dios. Por eso, tanto nos amó Dios que nos envió a su Hijo, ¿verdad? Lo único que tenía el Señor, su Hijo más preciado, Jesucristo, vino para salvarnos, para rescatarnos, ¿verdad? De ese caos en que estábamos y darnos esa salvación, ¿verdad? Y Coro y nuestra hermana nos hablaba, y aquí tenemos la cruz, Jesús, que con amor, por ese amor tan grande que nos tuvo, viene y se anonada, deja todo, dejó su realeza, se humilló hasta una muerte de cruz. ¿Para qué? Para que nosotros hoy tengamos esa salvación que Él ya ganó para nosotros, esa salvación que está allí. Pero Jesús, hoy yo vengo también a decirles que Jesús no se quedó allí en la cruz, sino que Jesús resucitó, ¿verdad? Jesús resucitó y está vivo en medio de nosotros y está actuando, como decía el Padre ayer, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y tiene el mismo poder para obrar y actuar según nuestra fe. Por eso vamos a hacer un pequeño examen de cómo está tu fe, hermano, cómo está mi fe. Vamos a revisarnos. ¿Y qué es la fe? Es creer
recibimos la fe? El día de nuestro bautismo se nos dio el regalo de la fe, y pensaba también cuando preparaba que Dios nos ha dado tantos regalos, hermanos, que a veces no valoramos. Y si me pudiera hacer un sondeo sobre todo lo que Dios nos ha dado, no tendríamos cómo agradecerle al Señor cuántas maravillas nos ha regalado. Entre eso, su salvación y el regalo de la fe, aparte de que pudiésemos decir la vida, la gracia de su Espíritu, la iglesia, la Virgen María y muchos otros regalos que Dios nos ha dado. Pero vamos a hablar sobre el regalo de la fe. La fe es un don de Dios, es una gracia que el Señor nos ha dado. La fe es un regalo de Dios que debemos cuidar. Y me acuerdo mucho que un sacerdote que estuvo con nosotros nos hablaba mucho de esto. Hermanos, tenemos que cuidar la fe. La fe la fe se nos dio en el día del bautismo como una semillita pequeñita. Y el Señor también nos dice en su palabra, como decía el canto, que decía, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a la montaña, muévete o arráncate de ahí, plántate en otra parte. Y eso, si fuese así, esa fe tan pequeña, pudiésemos decirle a la montaña que se mueva, y la montaña, como dice el canto, se movería. Es decir, que nuestra fe, la fe que el Señor nos pide y le pedía a sus discípulos, nos pide una fe como un granito de mostaza. No sé si han tenido la oportunidad de haber visto un grano de mostaza. ¿Quiénes lo han hecho? Ajá, ¿cómo es el grano de mostaza? Grande. Es chiquitico sí, hay una mostacilla, como que es lo que uno utiliza para, así pequeñito. Así es la fe que el Señor nos pide. Es decir, que el Señor reprendió muchas veces a los discípulos porque no tenían una fe como el del grano de mostaza. Y hermanos, pregunto, y también nos reprende a nosotros y nos corrige porque nos falta fe, ¿verdad? Y tenemos que siempre pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Esa semillita que recibimos el día del bautismo, la tenemos que cuidar, la tenemos que alimentar, es como una semilla de una planta que sembramos, a la cual tenemos que abonar, a la cual tenemos que echarle agüita, para que la fe crezca. Y es un regalo de Dios. Y debemos pedirlo al Señor. Si nuestra fe es muy débil, hermanos, hay que pedirle al Señor, Señor, creo, pero aumenta nuestra fe. Entonces, la fe es creer, confiar y depender solo de Dios. Nuestra fe debe estar puesta solo en Jesús. Jesús que está vivo, en un Jesús vivo, porque no se quedó en la cruz, sino que venció la muerte y está vivo. Y tiene el mismo poder para hacer milagros dependiendo de nuestra fe. El Señor quiere hacer muchas cosas en nosotros, hermanos, pero nosotros somos los que no le colaboramos porque no tenemos fe. Entonces tenemos que pedirle al Señor la gracia. La fe es una decisión. Yo decido creer o no creer. Entonces la fe no es un sentimiento, no es que hoy me levanté y me estoy alegre y feliz y creo. Y mañana me pasó algo o pasado mañana y estoy triste, estoy amargada y ya no creo. No, la fe no es un sentimiento. La fe es un regalo de Dios y yo decido creer. ¿Y creer en quién? Porque cuando salimos a evangelizar, siempre, cuando llegamos a las casas, cuando lo hacíamos, uno le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Y usted le puede preguntar a ¿usted cree en Dios? Y la gente ¿qué dice? Sí, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Ajá, ¿usted le cree a Dios? Y ahí sí, ¿usted le cree a Dios? Les pregunto a ustedes, ¿usted le cree a Dios? Hoy hay una diferencia entre creer en Dios
y creerle a Dios, creer lo que dice su palabra, creer sus promesas, creer en que Él va a cumplir lo que ha dicho, porque es un Dios fiel y lo cumplirá a su tiempo. Entonces, es necesario siempre también pedirle al Señor poder, que el Señor renueve nuestra fe, así como el Señor renueva cada encuentro con Él, así como el Señor renueva su amor cada día, así como el Señor renueva su misericordia con nosotros, también es necesario pedirle, Señor, renueva mi fe, porque necesito que la renueves. La fe tiene que estar puesta en Jesucristo. Mucha gente pone la fe en muchas cosas, hermano. Hoy en día vemos, porque es fácil creer cuando las cosas van bien, ¿verdad? Cuando todo está bien, cuando tenemos un matrimonio perfecto, cuando los hijos nos obedecen, cuando estudian lo que queremos que estudien, cuando el trabajo, tenemos una economía estable, cuando estamos muy bien de salud, ¿verdad? Alabamos y bendecimos al Señor y le decimos, gloria a ti, Señor, qué bueno. Cuando las bendiciones de Dios caen como esa lluvia esta madrugada, gloria a Dios porque creemos en ti. Pero resulta y pasa, hermano, que no todas las veces es así. No todas las veces las cosas van bien, ¿verdad que no? Hay momentos en que nuestra fe es probada. Y cuando la fe es probada, es allí, hermanos, donde usted tiene que demostrar que usted cree. Ahí es donde usted tiene que demostrar que usted le cree al Señor. Cuando en el matrimonio hay problemas, como lo decía nuestra hermana, cuando la enfermedad toca a nuestra vida, ahí es donde tenemos que ahí es donde le vamos a demostrar al Señor que sí creemos en Él, que sí creemos en sus promesas y que sabemos que Él tiene poder para obrar en nosotros grandemente porque creemos en Él. Cuando la economía, cuando no hay para comer, cuando la situación se pone fuerte porque se acabó el trabajo, por esta situación que todos sabemos que estamos viviendo y que a todos nos ha tocado duro, es allí donde yo tengo que decirle, sí creo, Señor, sí creo en ti y espero en ti y yo sé que tú nos proveerás. Es allí donde la fe es probada. Es allí cuando muere un familiar muy cercano y a veces tenemos que decirle al Señor, creo aunque no entienda. ¿Por qué, Señor? O creo aunque no entienda para qué, Señor. Pero yo creo porque sé que todo, como lo decían hace rato, tu plan, Señor, es mejor que el mío. Creo cuando espero respuesta de Dios y he estado orando por algo y llevo tiempo orando y el Señor todavía no da respuesta porque Él es el dueño del tiempo. Entonces allí es donde yo debo demostrar que sí creo en sus promesas y que espero hasta donde Él quiera darme lo que le estoy pidiendo. Y si no me lo da, será porque no me conviene. Y si me lo da, bendito sea Dios. Quiero tocar dos textos de la palabra de Dios. Uno está en Lucas 8:40. Ahí hay 3 personajes. Uno de los personajes, por supuesto, principal y protagónico es Jesús. Los otros 2 son, la cita es Lucas 8, a partir del versículo 40. Me avisan, por favor, cuando estén ubicados todos. El otro personaje se llama Jairo, para que se ubiquen mejor. Y hay un tercer personaje que es una mujer que aparece allí. Ya la ubicaron, estamos todos ubicados, hermanos. Lucas 8, versículo 40. Están todos en el Evangelio San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Están todos ubicados en el Evangelio de San Lucas, ya lo consiguieron. Si no, le decimos a algunos hermanos que le echen la manito por ahí.
Ajá, ya ubicados ahí, el capítulo es 8, versículo. Levanten la mano los que ya están ubicados en San Lucas, capítulo 8, versículo 40. ¿Listo? Vamos pues a leer. Dice así: ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años, a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante, se le detuvo el derrame. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos decían: yo no, Pedro le replicó: Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga: tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente: no temas, basta que creas, y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y a Santiago y al padre y a la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo: no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Le volvió su espíritu al instante y se levantó. Y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra de Dios. Mire qué pasaje tan hermoso nos regala el Señor en este día. Y es que aparece, ya le decía, el personaje principal, que es protagónico, Jesucristo. Dice que había gente esperando al Señor a su regreso, lo esperaban. Hoy usted, hermano, también está esperando al Señor. Usted está teniendo un encuentro con el Señor y el Señor va a hacer maravillas si usted así lo cree. Dice que llegó un personaje llamado, ¿cómo se llamaba? Jairo. ¿Era qué? Dirigente de la sinagoga. Dice, cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Yo me imagino que Jairo, viendo a su hija muy enferma y muriendo, tuvo que haber buscado todos los medios necesarios para salvarla. Sin embargo, no lo había conseguido, ¿verdad? Pero Jairo había escuchado hablar de Jesús. ¿Y qué había escuchado hablar de Jesús? Que Jesús pasaba haciendo el bien, que los ciegos veían, que los cojos andaban, que los leprosos quedaban sanos, que los oprimidos por el mal quedaban libres. Entonces Jairo pensó, para sí iré donde él a buscar a Jesús para que sane a mi hija.
Esa fue lo que hizo Jairo. Jairo va y se encuentra con Jesús. Hay un encuentro de Jairo con Jesús. Hoy también, en este fin de semana o en estos días, hay un encuentro de tú, hermano, usted con el Señor. Cada uno de nosotros, igual que Jairo, en ese encuentro con el Señor. Jairo iba con una necesidad muy fuerte, que era su hija. ¿Y cuánto nos ponemos nosotros, madres o padres, cuando hay algún hijo enfermo? Y mucho más en las condiciones en que estaba esta niña. Estaba tan grave que estaba muriendo. Esa es la verdad, lo que dice la palabra de Dios. Y él va al encuentro del Señor para pedirle que tenga la bondad y vaya a su casa, que vaya porque su hija se está muriendo. Jesús, la respuesta de Jesús fue que sí, claro que sí, iba a su casa. Pero quiero detenerme porque este hombre cayó a los pies de Jesús para reconocerlo como el único que podía sanar a su hijo. Este hombre puso su confianza en el Señor porque sabía que solo Jesús podía sanar a su hija. Cuando estábamos en intercesión ese rato, se me venía eso a la mente y el Señor me mostraba que hermanos, cuántas situaciones en nuestra vida podemos vencer, por supuesto, con la ayuda de Jesús, pero poniendo nuestra confianza solo en Él, cayendo de rodillas como lo hizo Jairo y reconociendo que solo Él puede sacarnos de nuestras situaciones, sea de enfermedad, sea de un pecado fuerte que tengamos, incluso arraigado en nuestro corazón. Solo Jesús vino a darnos salvación, solo Jesús vino a darnos sanación, solo Jesús vino y quiere que tú le entregues su vida para darte esa vida nueva que ya ganó para ti y para cada uno de nosotros. Pero me llama mucho la atención en este mismo pasaje porque al Señor dirigirse a la casa de Jairo, se encuentra con una mujer. Y esta mujer ya la conocemos como ¿cuál? ¿Cómo le dicen en el Evangelio? Como la hemorroísa. ¿Por qué? Porque tenía una grave también enfermedad. Estaba muy grave enferma. Imagínense, hermanos, día y noche con hemorragias. Día y noche con hemorragias. No paraban sus hemorragias. Era una mujer que había gastado toda su fortuna en médicos. Es decir, que había buscado ayuda por todas partes, pero no había conseguido la salud. No había conseguido ser sanada. Sin embargo, esta mujer también escucha hablar de Jesús. Y es que la fe entra por la escucha de la palabra y crece precisamente cuando escuchamos la palabra de Dios. Esta mujer, al igual que Jairo, había escuchado la palabra de Dios, había escuchado hablar de Jesús y las cosas que el Señor hacía. Pero ella tuvo más fe que el mismo Jairo, porque ella se atrevió a llegar hasta Jesús, a pesar de que las multitudes, cuando el Señor estaba, los sofocaban y no había manera de acercarse al Señor. Ella simplemente pensó con solo tocar el fleco de su manto, con solo tocarlo quedaré sano. Miren la fe de esta mujer, miren la fe de ella, con solo tocarlo, ni siquiera esperar como Jairo que Él me atienda, que Él vaya a mi casa, que Él se detenga a imponerme la mano. No, con solo tocar el fleco de su manto, quedaré sana. ¿Y qué pasó, hermanos? Quedó sana porque su fe era grande y la colocó donde tenemos que colocar nuestra fe, en Jesús Salvador, en Jesús que está vivo. El Señor siente esa fuerza, dice la palabra de Dios, que sale de Él.
y empieza a preguntar, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? He sentido que ha salido una fuerza de mí. Y Pedro, que estaba allí, le dice, maestro, pero toda esa gente te oprime y te sofoca. O sea, Pedro le dijo, ¿cómo preguntas eso, Señor? Si toda esa gente te oprime y te sofoca, cualquiera te pudo haber tocado. Pero Jesús sabía que había habido una sanación. Y vemos después que la mujer se acerca. La mujer, al verse descubierta, se presenta temblando. Esta mujer se presenta temblando y se echa a los pies de Jesús. De nuevo, reconoce al Señor, igual que Jairo, cae a los pies de Jesús para decirle por qué lo había tocado y cómo había quedado sana. La respuesta del Señor, hermanos, que es para ti y para mí hoy, dice, el Señor le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Esta mujer que a lo mejor solo buscabas una sanación física, recibe el gran regalo de la salvación. Esta mujer que se acercó simplemente por sentirse bien, porque se sentía muy enferma, recibe del Señor no solamente la sanación física, sino la salvación. Hoy también, hermanos, la salvación, ya Jesús la ganó para nosotros, pero ¿qué nos toca a usted y a mí? Recibir esa salvación, aceptar esa salvación. Y esa salvación la aceptamos por medio de la fe, porque solamente la fe es el medio para aceptar esa salvación que Jesús ya ganó para cada uno de nosotros. Pero seguimos, dice, estaba aún hablando cuando alguien vino a decirle al dirigente de la sinagoga, tu hija ha muerto. No tienes por qué molestar más al maestro. Miren, mis hermanos, ¿cómo sería la actitud o cómo se quedaría Jairo cuando vienen y le dicen, no molestes más al maestro porque tu hija acaba de morir? Fue una prueba fuerte para él. Me imagino que se quedaría así como dice la palabra, atónito. ¿Qué hago ahora? No dijo nada, el Evangelio no dice que dice nada, pero mire la respuesta del Señor. Jesús lo oyó y dijo al dirigente, no temas, basta que creas. Es decir, no tengas miedo, yo estoy aquí. Si pones la fe en mí, yo puedo hacer ese milagro. Y Jairo, animado por el Señor, le dice, acepta eso, dice, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, ya sabemos que no permitió sino a Pedro, Juan y a Santiago y a los padres de la niña. Suben a la habitación posterior donde estaba la niña y la gente que estaba ahí y que sabía que la niña había muerto, lloraba y decía que a qué venía si ya no había más nada que hacer. El Señor le hace el milagro a Jairo. El Señor hace un milagro allí en esa familia. ¿Por qué? Porque Jesús es poderoso, porque Jesús es grande, porque para Dios nada es imposible, hermanos. Siempre que pongamos nuestra fe como lo hizo Jairo, y aunque nuestra fe sea débil, como dice el Señor en muchas veces en su palabra, no tengas miedo, ten fe. No temas, como le dijo Jairo, basta que creas y sucederá el milagro. No tengas miedo, basta que creas en mí y yo haré el milagro. Gloria al Señor, porque el Señor es grande, hermanos. Mire qué grande es el Señor, que si colocamos la fe en Él, puede hacer maravillas y Él lo quiere hacer. Todo depende, mis hermanos, de su fe, de tu fe en Él.
puesta en Él, porque no hay otro medio para ser salvados. La salvación viene de Jesús y Él es el único que puede salvarnos de cualquier situación en que estemos. No sé, hermanos, cuál sea su situación. No sé por qué hayan venido, no sé por qué el Señor los ha traído, pero Dios sí sabe qué necesita cada uno de ustedes. Solamente les pide que tengan esa fe puesta en Él, aunque su fe sea pequeñita, aunque sea más pequeñita que un grano de mostaza, solo si la colocamos en el lugar que debe estar, en Jesús, se prolongará y se harán los milagros para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, gloria al Señor. Un aplauso para el Señor por las cosas maravillosas que hace. Gloria a ti, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado y glorificado seas, Jesús. Quisiera ya para terminar este texto, le dice, basta que tú creas y tu hija se salvará. Pasó más o menos como lo de la mujer. Jairo fue a buscar una sanación física en la niña, pidiéndole al Señor esa sanación física, y Jesús no solamente la sanó, sino que le dio esa salvación, no solamente para la niña, sino para toda la familia. Cree tú y tu casa será salva, hermano. Gloria a Dios. Hay otro texto que es necesario que, más adelante lo vamos a hacer, que podamos confesar nuestra fe y podamos decirle al Señor, sí creo, Señor, sí te creo. Sí creo que ganaste la salvación para mí, sí creo que estás vivo, sí creo que estás obrando hoy en mi vida, sí creo, Señor, que tienes un plan mejor que el mío, sí creo, Señor, porque tú todo lo puedes. Hay otro texto, hermanos, que no puedo dejar de tocar y está en Lucas, también en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Hay otro pasaje hermoso en el que el Señor nos habla en esta mañana, en el que el Señor quiere que nos detengamos allí para poder entender su mensaje. ¿Ya se ubicaron? Evangelio de San Lucas, capítulo 19, del 1 en adelante. Y es que esa fe que el Señor me pide, hermanos, tiene que llevarme a un cambio, a una conversión. Arrepiéntanse de sus pecados, dice el Señor, y conviértanse. Lo dice en Hechos 2:36. Cuando Pedro por primera vez proclama a Jesús con la gracia del Espíritu Santo, le dicen los que estaban allí escuchando ese mensaje, ¿y qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse y crean en Jesús y conviértanse de sus pecados. Entonces el siguiente tema que va con esta, la fe me lleva a esa conversión. La fe me debe llevar a ese cambio de vida, a ese mejorar, a ese ser santos. Y aquí teníamos la imagen de Santa Rita, que hoy la iglesia la celebra, y fue una santa, precisamente porque también tuvo un encuentro con Jesús, porque creyó en Jesús y porque se convirtió a Jesús, esforzándose con todos los esfuerzos para ser santa. Y tenemos ese modelo allí, además de muchos modelos que tenemos en la iglesia de santos. Ubicados, vamos leyendo todos juntos, dice así. Habiendo entrado Jesús en Jericó, estamos ubicados todos, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo.
cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra de Dios. Mire qué pasaje tan hermoso este también, en el que el Señor nos quiere enseñar. Dice, está por supuesto el protagonista importante, el protagonista de esta historia, que es Jesús. Pero hay un protagonista secundario, que es Zaqueo. ¿Cómo se llamaba el hombre? Bueno, a ese nombre le vamos a poner cada uno de ustedes su nombre. Había un hombre, una mujer que se llamaba María, aquí hay la mejor de María. Había un hombre que se llamaba Juan. Ahí, en ese nombre donde está Zaqueo, va tu nombre, hermano. El nombre suyo y el nombre mío. ¿Quién era Zaqueo? A ver, vamos a ayudarnos a compartir. ¿Quién era Zaqueo? Ajá. ¿Y qué era? Cobrador de impuestos. Pero además de cobrador de impuestos, era... Ajá. Y antes de ser cobrador de impuestos era un jefe. O sea, era el que mandaba en todos los cobradores de impuestos, o el que tenía de alguna manera ese mando. Además que era muy rico. Ajá. ¿Y quién eran los cobradores de impuestos, hermanos, en ese tiempo? ¿Qué era? ¿Quiénes eran? Ajá. Pudiésemos decir en este tiempo, ¿cómo le llamaríamos? Un corrupto. Zaqueo era un jefe de cobrador de impuestos, era muy rico y era un corrupto, para entenderlo mejor. Dice, quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era pequeño. Dice la palabra de Dios que era bajito de estatura. ¿Zaqueo también había oído hablar de Jesús? Sí, por eso tenía la curiosidad. Él había escuchado también de todos los testimonios y de todas las cosas maravillosas que hacía Jesús. Pero había dos características en él. Él tenía una economía muy buena, era rico, no le faltaba nada. No tenía necesidades, por decir algo. Y era de pequeña estatura. Sin embargo, tenía la curiosidad de ver a Jesús. Escuchó que venía. Viene Jesús de Nazaret con toda su multitud. Y salió corriendo, dice la palabra que salió corriendo porque quería verlo. Quería verlo. Como no alcanzaba. Mire la situación de Zaqueo al lado de la de Jairo. Jairo escuchó también de Jesús y busca por una necesidad. Zaqueo escuchó de Jesús, pero no necesitaba nada. No dice la palabra que necesitaba nada. Ni la mujer morrodiza sí necesitaba un milagro. Él no, porque todo lo tenía. Era un hombre que todo lo tenía, no necesitaba. Pero hacía falta algo en él. Por eso él siente y siento yo que había una inquietud en su corazón por ver a ese Jesús y una curiosidad, porque a pesar de que tenía todas las riquezas y a pesar de que no le faltaba nada, la fama y todo lo demás, le faltaba algo. Y ese algo era Jesús en su vida. Ese algo era el Señor en su vida. Dice que se montó para verlo,
cuando pasara. Cuando pasa Jesús, y Jesús dice la palabra de Dios que miró hacia arriba. Dice cuando pasara por allí, cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo el nombre. Miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Cuál sería la sorpresa de ese hermano? ¿Cuál sería la sorpresa de Zaqueo? Que quedó sorprendido. Un detalle que le iba a decir era que Zaqueo, por su condición de ladrón o corrupto, no podía como mezclarse mucho, no lo iban a dejar acercarse a Jesús porque mucha gente no lo quería, por la misma condición de él y por lo mismo que era injusto porque cobraba más de la cuenta y se quedaba pues con una parte también para él. Pero hay un detalle muy especial que el Señor me mostraba y es esto, hermano. Jesús lo mira. Jesús te mira hoy a ti. Jesús pone su mirada y ha puesto su mirada en ti y colocó también en ustedes la inquietud de venir. Fue el Señor quien los trajo a vivir esta experiencia nueva, porque cada experiencia es nueva. Fue Jesús quien los trajo a través de cualquier instrumento, el Padre Gustavo, el Padre Pedro o alguien que los invitó, pero fue el Señor quien tomó la iniciativa de invitarlos y traerlos. Jesús te mira hoy. Jesús miró a Zaqueo y su mirada, la mirada de Jesús, es una mirada de amor y de misericordia. No una mirada que acusa como nuestras miradas. No es una mirada que juzga como a veces lo hacemos. Es una mirada de ternura y de amor para cada uno de sus hijos. Y hoy el Señor también te ha mirado y te sigue mirando, hermano. Y hoy fija los ojos en ti. Y esa mirada que flechó el corazón de Zaqueo, también está flechando el tuyo. Así lo creo, hermano. Y yo sé que el Señor está obrando grandemente en sus vidas. Zaqueo, cuando se encuentra con esa mirada del Señor, y el Señor le dice, baja, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. ¿Cuál es la casa que Jesús quiere quedarse, hermanos? Hoy la invitación, el corazón. Hoy la invitación de Jesús es que Jesús quiere quedarse en su casa, en la casa de su corazón. Es Él el que quiere estar allí. Pero hay algo, hermanos. Jesús es un caballero y espera que nosotros le abramos la puerta. Y la puerta de nuestro corazón no tiene, como las puertas que vemos por ahí, cerraduras para abrir por fuera. No. La puerta del corazón de cada uno de nosotros debemos abrirla cada uno si así lo queremos. Usted, hermano, es libre porque Dios nos deja decidir si queremos seguirle o no, de abrir la puerta de su corazón. Y hoy la invitación es para usted. Usted, hermano, que representa ese Zaqueo. Usted, hermana, que representa ese Zaqueo. Y Jesús que te mira con amor y con misericordia. Y que no mira tus pecados, como lo decían hace rato, aunque estén escondidos en nuestro corazón. Jesús que quiere venir a la casa de tu corazón para ser el dueño y señor de tu vida, para limpiarla, porque resulta que en la casa del corazón hay muchos inquilinos que nosotros hemos dejado entrar, que son malos inquilinos, que es el pecado, que es la idolatría, que todo lo que ocupa el puesto que debe ocupar en nuestro corazón, el centro que debe ser Jesús, ha sido a veces ocupado por malos inquilinos, por huéspedes que no nos hacen bien, sino nos hacen mal. El pecado de la idolatría, todo lo que ocupa, hermano, en su corazón que no es Jesús, se llama ídolo y se llama idolatría. Y muchas veces en nuestro corazón hay algún vicio, muchas veces hay un pecado escondido, incluso que no hemos querido confesar, ¿verdad? Pero que está oculto, pero que nos está haciendo daño.
y que nos aleja de Dios, que no nos deja experimentar su amor, su misericordia, su gracia, su salvación. Esa salvación que Él viene a darte hoy. Hoy es la oportunidad, hermano. Tal vez mañana sea tarde, tal vez mañana no estemos. Hoy es el día y la hora para que tú puedas aceptar la salvación de Dios y aceptar que Jesús entre a lo profundo de tu corazón para limpiar lo que hay allí. La respuesta de Zaqueo, ¿cuál fue, hermanos? Fue sí, ¿verdad? Sí, se bajó rápidamente y le abrió la puerta de su corazón. Ya había sido flechado por el amor de Dios. Por eso le abrió la puerta de su corazón. Luego dice que lo recibió con alegría. Y es porque solo Jesús, hermano, da la alegría plena. Y es porque solo Jesús da la paz. Es porque solo Jesús da el amor que necesitamos. A veces buscamos muchos medios para salvarnos, pero solo Jesús salva. Solo si le entregas tu vida al Señor, vas a ser feliz. Solo si le entregas tu vida al Señor, tu vida cambiará y dará un giro de más de 180 grados, porque cuando estamos en pecado estamos de espaldas a Dios. Pero cuando reconocemos nuestro pecado y decidimos confesarlo y pedirle perdón y decidimos decirle al Señor que lo saque de nuestras vidas, solo así, Señor, podemos experimentar la gracia, la misericordia, la salvación, la alegría, la gracia de Dios que se renueva cada día también. Dice que también lo invitó a la casa de su corazón. Después, entonces, todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico y de un pecador. Siempre habrán, hermanos, cuando quienes nos critiquen por estar buscando a Dios. Siempre habrán hermanos que nos critiquen cuando demos ese giro y ese cambio de vida y ya no hagamos lo que hacíamos antes. Siempre habrán otras personas y el enemigo las utilizará para desanimarnos, para que no creamos, para que volvamos otra vez donde el Señor nos sacó. Siempre habrán críticas, tal vez hasta nuestra misma familia, y las hay. Pero eso no nos debe desanimar, porque tenemos al Señor en nuestro corazón y tenemos todo con Él. Pero Zaqueo dijo resueltamente, miren la respuesta de Zaqueo, Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quienes les haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Miren la respuesta de Zaqueo, de una profunda conversión. Y es que la conversión debe ser profunda, hermanos, y nuestra fe se debe manifestar en cada circunstancia de nuestra vida para llevarnos a ese cambio total, de abrirle la puerta al corazón para que el Señor sea nuestro Dios. Jesús quiere ser el dueño y Señor de tu vida. Jesús te ofrece su vida nueva, esa vida nueva y todos los regalos. Jesús quiere ser el dueño de tu pasado, porque a veces vivimos esclavos del pasado, estresados en el presente y vivimos ansiosos por el futuro. Jesús es el dueño que tiene el poder sobre nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Y Zaqueo decidió dejar sus riquezas, cambiar su vida devaluada por el pecado, su vida herida por el pecado, su fama que tenía. Decidió darle la vida al Señor, toda devaluada, toda herida, toda vuelta a triza, para recibir la perla preciosa de Jesús en su salvación. Y Jesús pues dijo, mire la respuesta del Señor, y es la respuesta para usted. Hoy también el Señor le invita a que usted pueda entregar su vida como viene, hermano, como está, con todo lo que trae. El Señor la quiere recibir así como está, que usted le entregue su vida y pueda recibir esa perla preciosa que es la salvación, la vida nueva de Jesús, una vida nueva para usted, hermano. La palabra del Señor que son para usted también en esta mañana, para cada uno de nosotros. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también
este es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que está perdido. Jesús vino porque los que estábamos perdidos. Jesús vino por los pecadores. Jesús vino por ti y por mí. Y hoy ha llegado la salvación a tu casa porque Jesús la ha ganado para ti. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a Jesús, nuestro Señor y Salvador.